I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están alumnos y alumnas? Espero que estén bien y como siempre al iniciar, ¿no es cierto?, estas clases, yo me quedo en casa. Debe ser eh, que cada uno de nosotros debemos cumplir con quedarnos en casa para que esta cuarentena pueda terminar, porque pareciera ser que así como vamos, no vamos a terminar muy fácil esta cuarentena. Han habido varios contagiados en los últimos días, por lo tanto eso significa que la cuarentena no va a terminar. Pues bien, vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a hablar sobre los oficios y la actividad económica durante la colonia. Recuerden que estamos hablando del periodo colonial. Habíamos visto cuáles son las instituciones que operaban aquí en América y en España para la colonia. Vimos las clases sociales durante la colonia. Vimos el rol de la iglesia durante la colonia aquí en nuestro país. Ahora vamos a hablar acerca de oficios y actividades económicas durante la colonia. Durante la colonia las primeras actividades económicas fueron la minería. Bueno, es una de las cosas que buscaba el español. El español buscaba obtener dinero o recursos rápidos. ¿Y cómo lo iba a obtener? A través de la minería, ya sea la minería de la plata o el oro, que era lo que le interesaba, relacionada principalmente con la explotación de metales preciosos, que acabo de decir, ¿no es cierto?, el oro y la plata. La ganadería, relacionada fundamentalmente con la cría de ganado, introducido por los españoles. Cuando hablamos de ganadería estamos hablando como el bovino. El bovino, cuando hablamos del bovino, es las vacas, los toros, caprino, las cabras, el porcino, los cerdos. Y la agricultura vinculada a una amplia variedad de cultivos, tanto de origen local como europeo. Estas actividades, que tuvieron distintos ciclos de duración e importancia, involucraron distintos tipos de mano de obra. ¿Qué características tenían las principales actividades y ocupaciones en el Chile colonial? Eso es un poco, vamos a ver, cuando hablamos de mano de obra estamos hablando de las personas dedicadas a esa actividad o a ese tipo de trabajo, ¿ya? Vamos a ver un cuadro donde se va a desarrollar las actividades. Entonces, las principales actividades económicas en Chile colonial fueron la minería, pero la ganadería y la agricultura. En relación a dichas actividades se desarrollaron ciertas unidades productivas especializadas. Cuando hablamos de actividades productivas, ¿dónde se desarrollaba esta actividad? Entonces, la actividad productiva, tenemos los lavaderos de oro, en el caso de la búsqueda de minerales preciosos como el oro. Lavaderos de oro no es una mina, sino que es en un río o cuando corre agua, así con una especie de un plato, se saca el agua con arena y se empieza a mover, hasta que finalmente el oro es pesado y quedan algunas pepitas de oro. Entonces así se obtuvo el oro aquí en Chile, no como una mina, ¿no es cierto?, donde se excavaba la tierra y sacaba el oro, como se hizo, por ejemplo, en Perú o en otros lugares. Aquí en Chile lo que se utilizó fue el lavadero de oro, que ya los indígenas lo usaban. El desarrollo fue temporal, ¿no es cierto? El desarrollo temporal fue la actividad económica más importante durante la segunda mitad del siglo XVI. Cuando estamos hablando de 16, estamos hablando de 1500, o sea, cuando llegó el español a Chile. Ya cuando llegó el español, su principal actividad fue la búsqueda de oro y se desarrolló por un tiempo determinado en algunos ríos y esteros, en el caso de Illapel, Marga Marga o en el lago Villarrica. Ahí se va a desarrollar. Luego están las estancias. Fueron importantes en la economía del siglo XVII. Decir, por ejemplo, en el caso del lavadero de oro, no es mucho el oro que encontraron, pero sí suficiente para que el español se dedicara un tiempo para buscar. Pero después, cuando ya se agotó eso, entonces se empezó a hacer otro tipo de trabajo, otro tipo de actividad, que fueron las estancias, que se trataba de grandes extensiones de tierra dedicadas a la explotación de ganado ovino, o sea, vacas, caprino, cabras, ovinos cuando hablamos de ovejas, caprino y vacunos, ¿no es cierto?, que son las vacas. Espérate, me equivoqué cuando dije ovino, no, los ovinos son las ovejas, caprino las cabras y vacunos, ¿no es cierto?, los toros,
las vacas, de las que se obtienen productos como el sebo y el cuero. Si usted se nota, está hablando de sebo y cuero, no está hablando de carne. En ese tiempo no había refrigerador, no había forma de conservar la carne en gran cantidad. Entonces, ¿cómo se conservaba la carne? A través del charqui, que muchos saben, ¿no es cierto? Se secar la carne. Pero lo que se utilizaba básicamente era el sebo, que es la grasa que se utilizaba como combustible, y el cuero para hacer monturas, los calzados, etcétera. Para eso se utilizaba el cuero. Pero también los otros subproductos como es el queso, básicamente, ¿no es cierto? No la leche, porque la leche se va a perder, sino que sacaban la leche, obtenían leche y con ello el queso. Y esto se vendía básicamente a lugares donde sí había explotación minera, como por ejemplo el gran mineral que se produjo en una mina muy grande en Potosí, lo que hoy día es Bolivia. Entonces allí se envían estos productos. Y la otra unidad productiva es la hacienda. Y la hacienda que se va a desarrollar entre el fin del siglo XVII e inicio del siglo XVIII, se convierte en las principales unidades productivas económicas. Fueron grandes propiedades especializadas en la producción de trigo, cereales, en la crianza de ganado vacuno, ovino, de las que se obtiene cuero y charqui, carne seca salada, que ya le dije, ¿no es cierto? Lo que era el charqui, que muchos lo conocen, a lo mejor ya se lo han comido el charqui. Pero la hacienda, y toda la estancia solo se dedicaba a la crianza de ganado. En cambio, la hacienda, aparte de las actividades agrícolas, también tenía actividades ganaderas, o sea, tanto la producción de trigo, cereales, trigo que también se enviaba fuera, en este caso hacia el Perú, cereales, no solo cuando hablamos del trigo, que también es un cereal, pero por ejemplo la avena es un cereal. Entonces hay otros cereales que también se van a producir. Y el ganado, y en el caso de la producción, aparte del trigo, se plantaron viñedos para la producción de vino y la producción de frutos secos y la producción de aguardiente. Además, se van a producir otros frutos secos, aparte de las pasas, se van a la producción de nogales para las nueces, almendros. Por lo tanto, aquí Chile, ¿no es cierto?, se va a transformar en una gran producción que no es para el consumo interno, sino para poder venderlo a otros lugares y de esta manera obtener los recursos para nuestro país, o para los que eran en ese tiempo, porque la verdad que no era Chile, no, no hablamos que era Chile como independiente, sino que todo pertenecía a España. La producción dependía de la fuerza del trabajo entregada por indígenas, esclavos y negros, españoles empobrecidos y mestizos. Estos últimos, vale decir los mestizos, se convirtieron progresivamente en la principal mano de obra del periodo colonial, y aquí tiene que ver con, ¿no es cierto?, con la relación social, o sea, la fuerza del indígena, que al principio se destinó para el trabajo tanto minero como para el trabajo agrícola, fue disminuyendo notablemente. Los esclavos, aquí en Chile no llegaron muchos esclavos negros, la razón porque era muy caro. Los españoles que sí se habían empobrecido y principalmente comienza esta gran masa, ¿no es cierto?, de mestizos, que ya vimos quién eran los mestizos, ¿no es cierto?, esta mezcla entre el indígena y el español que llegó, se va a convertir en la población principal, el mayor número de habitantes van a ser los mestizos. Y estos, ¿no es cierto?, se van a ir transformando poco a poco en la mano de obra del periodo colonial, o sea, van a ser las actividades económicas en esa época, son los que van a trabajar la tierra, se van a dedicar van a vivir en la hacienda, se van a dedicar, ¿no es cierto?, a la crianza de ganado, etc. En torno a dichas actividades y frente a la necesidad de satisfacer las necesidades de la población rural y urbana, surgió un conjunto de oficios entre los que van a destacar. ¿Cuáles son los oficios? Peones. Eh, Trabajaban en la hacienda y desarrollaban labores agrícolas y ganaderas de forma temporal y fija respectivamente. Bueno, los peones en forma temporal y los inquilinos en forma fija. Ya ellos vivían ahí al interior de la hacienda.
Los pirquineros explotaban vetas o pequeños yacimientos minerales, o sea, los que se dedicaban a la minería, pequeños yacimientos muy pequeños, principalmente hacia el sector más norte de lo que era la Capitanía General de Chile. Los artesanos, trabajadores especializados, como los herreros, los tejedores, los carpinteros, los viñateros, ellos también se desarrollaban y vivían básicamente al interior también de las haciendas, trabajadores especializados. Los herreros, cuando hablamos de los herreros, que hacían las herramientas, que hacían no solo las herraduras para los animales, para los caballos principalmente, sino que además la herrería estaba destinada, por ejemplo, a hacer los cuchillos, herramientas para el trabajo, todo eso lo hacían los herreros. Los tejedores, que hacían los tejidos, ya, ya sea de lana u otro producto como el algodón. Los carpinteros, bueno, hacían los muebles, porque en ese tiempo no había mueblistas, no hacían así tan acabados, porque eso generalmente lo tenían que traer de Europa, pero en el caso de los carpinteros, todo lo que era trabajo de madera, y los viñateros que trabajaban en las viñas. Estaban además los comerciantes, oficios relacionados con ciertas actividades comerciales como pequeñas tiendas, y otros, algunas actividades recreativas como el chinchinero, el organillero. Ya, eso, generalmente todo el chinchinero y el organillero estaban en las ciudades, que no eran grandes ciudades. ¿Ya? Aquí hay una pintura de Claudio Cay, que esto es 1854, pero esto, si bien es cierto, es ya cuando Chile es república, aún se hacían las actividades de la trilla que aparece allí, y una de las actividades más importantes en el interior de la hacienda era la trilla, en la que un conjunto de caballos o yeguas separaban el grano del trigo del forraje. Otra actividad era la vendimia, es decir, cosecha de uva para elaborar vino y el rodeo realizado para marcar el ganado. Estas actividades adquirieron al tiempo un carácter festivo. ¿Ya? Bueno, la trilla, ahí no había maquinaria, entonces cómo se separaba el trigo el grano de la paja, pisaban los caballos, las yeguas, y si ustedes se fijan allí, en esta pintura, ahí hay un grupo de caballos corriendo ya alrededor, iban tirando la paja, o sea, la espiga, perdón, de trigo. Estos caballos las pisan, la van pisando y se va separando. Y después hay unos señores, después lo sacan, que aventan la paja, que significa aventar, con una herramienta que es la horqueta, se levanta la paja y el trigo va quedando abajo y lo iban recogiendo y sacando. Hoy día no, todo eso lo hace una máquina. Lo otro era el vino, ¿no es cierto? Que todavía se hace también como una festividad, que es la festividad de la vendimia, ¿no es cierto? Donde pisan en la uva y van sacando el jugo de la uva. Y eso se hace como hoy día como algo típico, pero la verdad que hoy día todo se hace con máquinas. Y además la época, ¿no es cierto?, que se marcaba el ganado, porque la hacienda era muy, muy, muy grande, entonces se podía confundir el ganado de un dueño a otro dueño, entonces marcaban el ganado para decir de quién era ese ganado. Y esa actividad, ¿no es cierto?, es el rodeo, ahí se usaba el rodeo. Entonces, y para eso se necesitaba mucha gente para hacer ese tipo de actividad. En la ciudad estaban también los vendedores populares, el heladero. Alguien dirá, pero es que había máquina de helado. No, se iba a buscar, mire, en Santiago principalmente, ¿no es cierto?, nieve a la cordillera, y con ello echaban algo con sabor, y eso es lo que se vendía como helado, ¿ya? El heladero. El brevero era el que vendía las brevas, el velero el que vendía las velas, en ese tiempo no había luz eléctrica, el dulcero el que vendía dulce, el lechero que vendía leche, el aguatero, el yerbatero el que vendía las hierbas, el panadero y el sandillero, ¿no es cierto?, y el que vende las sandías. Todo esto, ¿no es cierto?, eran oficios de gente que
se dedicaba a vender. Y alguien dirá, pero ¿por qué el, el aguatero? Porque en aquella época el agua era muy sucia, no había agua potable, por lo tanto había gente que iba y traía agua limpia y la vendía para el uso para tomar, básicamente, o sea, para beber y por supuesto para cocinar, porque la otra agua era muy sucia y provocaba enfermedades. De acuerdo a las estimaciones, la población indígena de la cual podría obtener trabajadores encomienda, que era la forma, se encomendaba un número de indígenas a un español, eso se denomina encomienda, y otra forma disminuyó de 450.000 a 250.000 entre 1570 y 1600, o sea, una gran cantidad, la mitad, disminuyó prácticamente de los indígenas. Esta baja fue levemente compensada por el lento aumento del número de mestizos, mientras la demanda de trabajadores por parte de los grupos dominantes, representados por los españoles, europeos y criollos, probablemente los criollos eran los españoles peninsulares que ya hablamos una vez, y los criollos eran los españoles nacidos aquí en América. Y probablemente una buena cantidad de mestizos blancos, que ya vivimos quién eran los mestizos blancos, que se iban blanqueando, ¿no es cierto?, con el tiempo, y iban adquiriendo además cierto prestigio social. Crecía cada día más, se requería mano de obra en la rudimentaria industria textil, en la hacienda que abastecía de productos animales y alimentos a las guarniciones militares del sur y el mercado peruano. Bueno, en la lucha contra los indígenas en el sur de Chile hubo una gran cantidad de militares. Estos militares eran lo que se denomina un ejército profesional, o sea, en otras palabras, ellos estaban dedicados solo a luchar contra los mapuches. Este ejército era pagado desde el virreinato del Perú, por lo tanto ellos tenían un ingreso mensual y tenían que consumir, algunos trajeron a su familia y tenían que consumir productos. ¿Qué los abastecía entonces? Eran estas haciendas que estaban en la zona central de Chile. La reducción poblacional de Chile central llevó a buscar nuevos trabajadores y ejercer mayor presión en lo existente. A partir de 1550 se comenzó a importar esclavos de África, pero los altos precios restringieron tal comercio, eso ya lo dije, ¿no es cierto? Eran muy caros, por lo tanto fueron pocos los que llegaron a nuestro país. Menos costosos que los africanos eran los indios capturados en las guerras araucanas, y a ellos los capturaban y los convertían en esclavos, y hechos esclavos, práctica que se legalizaría y continuaría hasta el siglo XVII. Este es un documento adaptado de Arnold de Boer de la Sociedad Rural Chilena de la conquista española a nuestros días. Este fue autor, historiador estadounidense, cuya obra está enfocada en comprender la sociedad colonial en Chile y América. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cuál va a ser la actividad que van a realizar? ¿Qué relación existe entre las unidades productivas y las ocupaciones y actividades en el Chile? Bueno, la actividad productiva, estamos hablando de la minería, estamos hablando de la ganadería, la hacienda, esto y la ocupación, ¿no es cierto? Los pequeños pesquineros, la minería, los trabajadores, etc. Investiga sobre la trilla de la actualidad y compara dicha información con la trilla en el periodo colonial. ¿Ya? ¿Cómo se hace la trilla hoy día? Bueno, si usted investiga van a ver que hoy día todo es una maquinaria. ¿Ya? Hay una máquina que va al campo y se para y ensaca y hace todo. Entonces eso, si ustedes investigan un poquito y van a compararlo con que es todo lo que se hacía, es totalmente distinto hoy en día. Los oficios presentados en la fuente B se asemejan a ciertas ocupaciones en la actualidad. Fundamenta con ejemplos. Los oficios que aparecen allí, ¿se asemejan a algunos? La verdad es que no mucho, ¿no es cierto? Pero sí podrían asemejarse a la gente que vende en las ferias, ¿cierto? Que no solo vende sandía, sino que vende fruta. Entonces ahí podrían algunos semejarse, otros ya casi prácticamente no existen.
Hoy día a lo mejor podríamos, el aguatero, a lo mejor hacer una semejanza con el agua purificada que nos venden hoy día, ¿no es cierto? Hoy día muchas casas no tomamos agua de la llave directamente, sino compramos estos bidones de agua purificada y tomamos de ahí agua. Eso podría dar alguna semejanza. Y en la número 4 dice, ¿cuáles son las principales ideas que establece el autor de la fuente C? Descríbela. ¿Ya? En las ideas que aparecen allí, ¿cierto? Es que la mano de obra indígena disminuyó y que quien comienza a ocupar estas labores son los mestizos, y que en el caso, ¿no es cierto?, de los africanos llegan muy poco, pero porque son de alto costo, pero sí se ocupan mapuche, que son tomados de la guerra, también lo utilizan como esclavos para el trabajo. Eso más o menos lo que tienen que hacer durante esta semana, y no olviden, ¿no es cierto?, cuidarse porque eso es fundamental. Nos estamos viendo entonces la próxima semana.